Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva Omega 3 y nuevo Puleva Omega 3 con nueces. Gente con buen corazón. Tras una larga vida cuidando la salud, hemos compartido muchas vidas, como la tuya, siempre a tu lado, con confianza, haciendo siempre lo necesario para proteger tu salud y la de los tuyos. Con el mejor cuadro médico y la mejor atención. En la Sisa somos la compañía de tu vida y todo lo hacemos por ti. Como cada miércoles, toca hablar de salud infantil y como siempre nos acompaña Carlos Ruiz Cosano, pediatra de cabecera del Zoco. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos interesa sobre todo a los padres primerizos. Ese apetito que a veces falta en nuestros hijos, ¿verdad, bueno, Carlos? Sí, bueno, la verdad es que es El niño no me come, ¿no? El niño no me come. Sí, buen libro. Sí, también. Pero es cierto que lo que suele preocupar bastante a los padres y sobre todo a las mamás es que el niño no le come. Y lo que tenemos muchas veces que explicar es que en ocasiones, pues eso incluso es hasta normal y en ocasiones no significa que el paciente o que ese niño esté enfermo, lógicamente. Porque podemos hablar de edades, Carlos. Claro, efectivamente. Es que además pasa una cosa muy interesante y es que durante el primer año de vida los niños comen muchísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el primer año de vida, es decir, desde el nacimiento hasta que cumplen 12 meses, pues los niños nacen pesando aproximadamente 3 kilos 250, más o menos, ¿no? Y miden 50 centímetros de media y al cabo del año pesan 9 kilos y pico o 10, bueno, algunos más, otros un poquito menos, y miden aproximadamente 75 centímetros, es decir, que incrementan el peso por 3, o se multiplica el peso por 3, y la talla la incrementan en un 50%. Entonces, claro, imaginémonos que dentro de un año yo, personalmente, me voy a poner yo, para que no haya... Dentro de un año tengo que pesar 3 veces más, bueno, lo cual si me pongo no es difícil, pero no voy a crecer el 50% más, es decir, evidentemente mis necesidades energéticas son muy altas. Y luego ocurre que cuando llega los 12 meses, pues entre el primer año de vida y los 4 años, pues cogemos 25 centímetros, o los niños cogen 25 centímetros y engordan 8 o 9 kilos más, con lo cual las necesidades energéticas se disminuyen pues en un 30% más o menos, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que si las necesidades energéticas se disminuyen en un 30%, las necesidades o el apetito también se tiene que disminuir en la misma proporción. Por lo tanto, los niños a partir de los 12 meses habitualmente pierden fisiológicamente el apetito. Eso es una circunstancia importante. Es que muchos padres, Carlos, se obsesionan con el percentil, porque muchas veces no le dan importancia, pero llega al percentil, vamos al pediatra, mi hijo no llega al percentil, no hay que preocuparse tanto. Claro, bueno, el percentil es una medida estadística y por lo tanto somos los pediatras o bien el personal de enfermería que esté en un centro de salud y esté haciendo el control de niños sanos, los que deben de saber el significado de ese percentil. Nuestra obligación es explicarle a los padres qué significa y sobre todo no agobiarlos. Pero claro, la verdad es que los padres tienen acceso a información, desgraciadamente a veces demasiada, y eso nos está también en ocasiones perjudicando. Y muchas veces se obsesionan en el percentil y no lo toman como un valor absoluto y es algo relativo. Lo importante es cuando un niño no come saber por qué no come. La mayoría de las veces nos encontramos en situaciones pues como la que he comentado anteriormente, es decir, el niño fisiológicamente deja de comer. Luego hay una serie de factores educacionales, hay factores ambientales, a partir de los 2 añitos pues entra el tema de las chuches, el tema del picoteo, es decir, hay una serie de circunstancias que el niño no tiene apetito porque a lo mejor ha picoteado mucho, ¿no? Y luego está el tema de las enfermedades. Lógicamente, si el niño tiene una anginas o tiene un catarro de vías bajas, lo que, bueno, utilizando términos que nos entienda todo el mundo, ¿no? O tiene unas vegetaciones, una adenoiditis, y está con fiebre de 39 o fiebre de 38,5, yo no conozco a nadie que tenga ganas de comer. Sin embargo, nos empeñamos en que los niños, además de su enfermedad, tienen que comer como si no tuvieran nada, y eso no, lógicamente no tiene mucho sentido.
Con lo cual, lógicamente, lo que tenemos que intentar es siempre explicar a los padres que no se tienen que preocupar. Además, ocurre un fenómeno muy interesante en pediatría, que es el fenómeno del crecimiento recuperador, o el fenómeno que en inglés se llama el catch-up, ¿no? Es decir, el niño enferma durante el tiempo de la enfermedad, lógicamente está pendiente su organismo de su enfermedad, en el momento que deja de estar enfermo recupera el peso que ha perdido y vuelve a tomar su curva de crecimiento tanto de peso como de talla. Y ya está, y hay que estar tranquilos, muy tranquilos. Carlos, ¿es verdad que afectan los medicamentos al crecimiento del niño? Bueno, esa es otra pregunta que suele ser también una especie de mito urbano. Efectivamente, en estudios experimentales hace ya muchísimos años, cuando se ha estudiado la neuroregulación en la secreción de la hormona de crecimiento, se ha visto que la ciproestarina, que es el antihistamínico que más se utiliza como antianorexígeno, es decir, como estimulante del apetito, prácticamente es el único que hay, pues inhibía la producción de hormona de crecimiento en el modelo experimental, es decir, en animales de laboratorio en unas condiciones determinadas. Pero eso no está demostrado en el ser humano. De hecho, la generación actual y la de hace 10 años, etcétera, si nos damos cuenta, son chavales que miden de media ya 1,78. Si la media poblacional española en la talla está alrededor del 1,78, la media. Esta generación, con perdón, se ha hinchado de tomar jarabe para comer. Y sin embargo la talla española está cada vez mayor. Por lo tanto, eso no tiene mucho sentido. Lo que también es cierto es que estos medicamentos hay que utilizarlos sabiendo que su uso es muy limitado, sabiendo que su acción es muy limitada y que en el momento que dejamos de darlos, el niño deja de comer. Porque sí que es verdad, hablamos de generaciones que cuando yo era pequeña el pediatra le mandaba... No, y ahora también, y además muchas veces lo haces porque los padres, pues tú lo ves agobiadísimos y lo ves presionados también por la familia, porque pues, con todo mi cariño, pues las abuelas se preocupan muchísimo, las abuelas han pertenecido muchas de ellas a una generación de hambre, una generación de posguerra, una generación de falta de alimentos. Y entonces, claro, no entienden que hoy en día las cosas no son así. Ahora hay un exceso de alimentos y un exceso de oferta, ¿no? Y eso también dificulta mucho el tema de la alimentación. Y entonces ella lo que más le preocupa en su nieto es que pase hambre. Es decir, ¿cómo va a pasar mi hijo hambre con el hambre que pasé yo? Entonces eso crea una situación ambiental a veces que los pediatras tenemos que, pues, en fin, hablar con uno, hablar con otro y explicar las cosas y ya está. Entonces, efectivamente, a veces lo utilizamos. Yo lo uso, vamos, es decir, que no me tengo por qué avergonzar. Y muchos pediatras que a lo mejor, pues en fin, es verdad que cuando nos reunimos y tenemos nuestras cosas científicas tal, pero después en la práctica lo tenemos que usar porque tú ves a una madre muy agobiada, pero hay que explicarle que ese efecto es transitorio y que no se pueden abusar de ellos como no se puede abusar de ningún otro fármaco que no esté adecuadamente prescrito y vigilado y controlado por el pediatra. ¿Cuándo debemos acudir, Carlos, al pediatra? Sí, antes de que se alarme los bueno, papás. De todas formas, sí. La verdad es que como es la pregunta del millón, es decir, nosotros estamos en urgencia, viene el niño por 40 de fiebre y cuando le preguntamos qué más síntomas tiene, pues no me come. O sea, que eso siempre va a salir. De todas formas, el indicador más importante es la ganancia de peso. Si el niño está comiendo mal y encima coge peso, está claro que de entrada difícilmente ese niño va a tener un problema. Yo no conozco a ningún niño que no comiendo gane peso. Si no comes, si estás enfermo, dejas de ganar peso. En cambio, si no comes y ganas peso, algo pasa. Y significa que es que está comiendo de otra forma distinta, picotea más, lo que sea. Pero ese niño está bien. Entonces, para nosotros el patrón es el peso. Si un niño no come, pierde el apetito y además no gana peso, a nosotros sí nos preocupa de alguna manera. Y luego, evidentemente, hay una serie de síntomas que deben acompañar a esa falta de apetito. Pues niños con diarrea durante mucho tiempo, no digo una semana ni 2 días, sino durante varias semanas, incluso meses. Niños que vomitan habitualmente. Niños que además tú ves que enferman con mayor frecuencia de lo que venían haciéndolo. Niños que se acompañan de un cierto retraso en la adquisición de sus características psicomotoras. Es decir, una serie de síntomas que para nosotros son muy importantes y que nos indica que efectivamente esa pérdida de apetito tiene una causa realmente de enfermedad, pero eso ocurre en un porcentaje realmente pequeño. Lo más frecuente es que el niño no tiene apetito, pues porque está distraído, porque prefiere ver la tele, porque quiere jugar o porque a lo mejor hay un exceso de oferta de alimentos sobre ese niño. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa El Zoco. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y gracias a vosotros. Muchas gracias.
larga vida cuidando la salud, hemos compartido muchas vidas, como la tuya, siempre a tu lado, con confianza, haciendo siempre lo necesario para proteger tu salud y la de los tuyos. Con el mejor cuadro médico y la mejor atención. En Asisa somos la compañía de tu vida y todo lo hacemos por ti. Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva omega 3 y nuevo Puleva omega 3 con nueces. Gente con buen corazón.